Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la palabra del Señor y en esta ocasión el título es Las consecuencias del pecado, de pecados perdonados. Vamos a ver que los pecados, nuestros pecados, tienen consecuencias. Parece obvio esto, pero ahora vamos a ver que no lo es. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Voy a comenzar hablando en esta noche acerca del perdón. Y dice la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Habla de devolver lo que has hecho, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice la palabra, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí está hablando este pasaje acerca del perdón y compara la mugre de nuestros pecados con un color. Compara como que nuestro corazón está manchado por el pecado y habla de un color, dice en color rojo carmesí. Habla también en otra traducción de escarlata. Es un color fuerte. Las telas de antes se teñían de estos colores muy fuertes y la Biblia lo compara como algo tan intenso como es el pecado y queda tan limpio después que Dios perdona como la nieve o como la blanca lana. Tal vez usted tuvo alguna vez una situación de alguna tela blanca, tela clara, donde fue manchada y intentó con mucho esfuerzo sacarle la mancha y a veces no lo pudo hacer, pero Dios da esa comparación con las manchas, la tela, el color fuerte, con la limpieza de nuestros pecados. Es extraordinario ver cómo Dios deja limpia nuestras vidas cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento. Y en la palabra en Isaías 38, 17 también dice que Él arroja tras sus espaldas nuestros pecados, de manera que los aleja de nosotros. Y también en Miqueas 7, 18 y 19 dice que arroja nuestros pecados en las profundidades del mar. Cuando uno lanza algo al mar, difícilmente lo va a volver a encontrar. Entonces, Dios pone en su palabra estas expresiones para que nosotros tengamos idea de cuánto alejan nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Entonces, hablando del perdón, podemos ver que así tengamos nuestros corazones manchados con pecados tan grandes, tan horribles, tan vergonzosos, Dios puede limpiarlos y dejarnos blancos como la nieve, blancos como blanca lana, dice su palabra. ¿Se da cuenta? ¡Qué tremendo! Pero Jesús también dijo, enseñando al Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Aquí compara el perdón o el pecado con deuda. Cuando pecamos, nos hacemos deudores de Dios. Cuando Dios nos perdona, cancela aquella deuda. Aquí es comparada con una deuda financiera, donde por nuestros pecados va aumentando, pero cuando Dios nos perdona, nos hace libres de esa deuda.
También la palabra en Jeremías 31:34 dice, no me acordaré más de tus pecados. Qué extraordinario, qué beneficios que tenemos al acercarnos a Dios arrepentidos y obtener ese perdón. Pero sabe que muchos cristianos viven vidas practicando ciertos pecados. Vienen con práctica de años y no quieren salir. Ellos creen que al pedir perdón a Dios, Dios perdona cualquier pecado, aún sin que exista un arrepentimiento verdadero. Entonces, creen que Dios, si vos les pedís perdón, te va a perdonar, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, déjame que te diga, Dios no te va a perdonar, Dios ve tu corazón. Entonces, dice la palabra, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios perdona a aquel que se arrepiente de corazón. Pero aquel que persiste en pecar, en llevar una vida con una práctica de pecado, no hay un verdadero arrepentimiento y el pecado continúa. Aquellas personas creen que al pedir perdón a Dios, Dios le libra también de las consecuencias del pecado. ¿Sabía usted que el pecado tiene consecuencias? Bueno, este tema parece, como les decía, obvio, pero no lo es. Hay dos tipos de consecuencias. Está la del tipo espiritual y la del tipo natural. Las consecuencias del pecado de tipo espiritual son aquellas que cuando vos o nosotros cometemos pecado, nos desconectamos con el Señor. Esa es la consecuencia de Dios. La unión con el Señor. Son aquellas cosas que suceden en nuestra vida después de haber pecado. Esa Dios no te las quita. Aquellos eventos que suceden después de tus pecados, por causa de tus pecados, de nuestros pecados, continúan. Por ejemplo, yo charlo mucho con chicos adictos o exadictos, sobre todo que han estado un tiempo internos, se sienten bien, ellos se sienten fortalecidos, sin consumo, se sienten que ya quieren salir, bendecir a todos, predicar. Dios los limpió sus corazones, pero las consecuencias siguen. Cuando salgan, no van a tener la confianza de su familia. Cuando salga no va a estar contento aquel vecino que le robó la garrafa, aquel vecino que sufrió el robo de algo. No va a estar contento de verlo. El prontuario que tenga este muchacho no va a ser borrado, va a continuar. Entonces, podemos entender que Dios perdona nuestros pecados, nos limpia, nos deja blancos, pero las consecuencias continúan. Si nosotros volvemos rápidamente a la comunión con el Señor, son limpiados nuestros pecados. Eso no elimina las consecuencias de nuestros errores. Muy bien. Recuerdo hace un tiempo conocí un pastor que no es de esta provincia. Este pastor tiene una familia bien constituida. Este pastor tiene 2 hijos en el servicio, en el ministerio, tiene su esposa sirviendo, una hermosa familia. Pero este hombre tiene un hijo fuera de su matrimonio. Antes de conocer al Señor, él tuvo un hijo con otra mujer. Y
niño, que ahora es joven, creció sin la guía de su papá, creció en la calle, está en consumo, delincuencia, en robo. Y este pastor, ahora que conoce al Señor, se acercó al hijo, le provee lo que necesita, le dedica el tiempo y le lleva, le cuesta dinero también, y tuvo problemas con su esposa. ¿Por qué? Porque quita tiempo a su familia por estar con este muchacho, que es su hijo, que no está mal lo que está haciendo, pero el chico estuvo también un tiempo en su casa, este joven, y provocó conflicto con sus hijos, con su esposa. A ver, podemos ver la gracia de Dios en este hombre al darle una nueva vida, al darle un nuevo ministerio, a darle una familia hermosa, pero las consecuencias de sus pecados, errores pasados, le continúan. Y eso no le van a ser quitados. Dios puede menguar las consecuencias, puede quitarlas, pero no es la regla general. En su misericordia puede hacerlo, pero no es la regla general. Entonces, la gracia de Dios, escuche lo que voy a decirle, la gracia de Dios, su perdón, no anula la justicia de Dios. Las consecuencias siguen. Muy bien, vamos a ver una historia que está en la palabra del Señor, que habla del rey David, muy conocida, donde David debería haber estado en la guerra. Sin embargo, él se paseaba por su terraza y vio una mujer que fue él seducido, tentado, y la trajo. Esa mujer estaba casada con uno de sus soldados, uno de sus mejores hombres, llamado Urías, y este hombre estaba en la guerra. Así que David tuvo relaciones con su mujer, con la mujer de este varón. Y parecía que todo había quedado ahí. Sin embargo, pasó los días, el tiempo, y esta mujer le mandó un mensaje al rey David y le dijo: estoy embarazada. Y se armó, por supuesto, el problema. ¿Y cómo va a estar embarazada esta mujer si no está su esposo? Y buscó los medios, David, para tapar esto, y al final provocó que este hombre muriera en batalla. Parecía que todo cerraba ahí, todo iba a quedar ahí. Pasado el tiempo, Dios mandó a un profeta a hablar con el rey David. Y le dijo: había dos hombres, uno rico y otro pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, bueyes y ganado. Y el hombre pobre tenía una sola corderita, que la tenía en su casa, estaba con sus chicos, comía con ellos, dice. Y le vino un amigo al hombre rico. Le vino un conocido, y este hombre rico no quiso matar una de sus ovejas, una de sus animales, y fue y sacó, robó aquella única corderita que tenía el vecino, este hombre pobre, y le hizo comida para su amigo. Mientras el profeta le contaba esto al rey David, David se encendió en ira, dice la palabra. Se molestó tanto que dice: ese hombre es digno de muerte. Y ese hombre debe pagar 4 veces más. Y ese hombre, y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y podemos ver en la palabra que el profeta le detalló todo aquello que David estaba ocultando, se lo detalló porque Dios lo había visto. Ahí estaba el pecado de David. Ahora vamos a ir a la palabra y vamos a ver las consecuencias del pecado de David. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11.
Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Escuche bien esa consecuencia que va a tener aquel pecado de David. Va a hacer levantar el mal sobre David de su misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, a otro hombre, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, a la luz del día. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Usted ve acá las consecuencias, pero David, hay un arrepentimiento. Aquí está David aceptando su error. No puso excusas. No culpó a otros. David fue y dijo: yo pequé contra Dios. Soy deudor de Dios, como leímos recién. Yo pequé contra Jehová. Y el profeta le responde a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Entonces, aquí estamos viendo los pasos del pecado de David. Está el arrepentimiento de David y está el perdón de Dios. Sin embargo, las consecuencias continúan. Entonces, esto le va a pasar a David. Otro hombre estará con sus mujeres delante de todo el pueblo y a la luz del sol. El versículo 13, entonces dijo David, el 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Otra consecuencia, iba a morir el bebé. Iba a morir. En otra parte la palabra dice que la espada nunca se iba a ir de la casa de David, la sangre iba a ser derramada de la casa de David. Estas son consecuencias del pecado. Podemos ver que Dios perdona, Dios limpia el corazón, Dios te vuelve a la comunión, pero las consecuencias continúan. Hace un tiempo hablé con una joven, hace un par de años, hablé con una joven de la iglesia que estaba de novia con un muchacho muy fachero, que venían de novios y se querían casar. Y el consejo a esta joven era: mira que este muchacho no conoce al Señor, mira que este muchacho busca otras cosas, ten cuidado, porque siempre te enseñamos, no hagan yugo desigual, este muchacho no tiene los mismos intereses que vos. Y ella dijo: no, yo voy a orar, va a conocer al Señor. Estaba muy enamorada. Se casaron. Pero hoy están separados en tan poco tiempo, porque a este muchacho le gusta salir con amigos, con amigas, le gusta tomar, le gusta hacer todas estas cosas que para él no está mal. Y esta joven hoy pide oración para volver, que vuelva su esposo, para que se corrija, vuelva al Señor. Y está muy bien que ore. Está muy bien porque Dios cambia los corazones. Claro que sí. Pero esta situación que está viviendo es consecuencia de sus decisiones. Sin duda. Bueno, podemos ver muchos casos en la palabra de personas que cometieron pecados delante de Dios, sus errores, y tienen consecuencias.
Podemos ver a Moisés. Moisés, aquel siervo, aquel hombre que obedecía a Dios, hablaba con Dios cara a cara, era el legislador del pueblo, el gran líder, quien hacía las proezas de Dios. Justo antes de entrar a la tierra prometida, ya estaban listos para entrar, cruzaban el río y entraban a la tierra prometida. El pueblo tuvo sed, el pueblo comenzó a quejarse que necesitaba agua, y Moisés se enojó, fue a Dios y Dios le dijo: háblale a la peña que te va a dar agua. Y Moisés se paró delante del pueblo con su hermano Aarón y le dijo al pueblo: ¿qué nosotros no podemos darle agua de la peña? Y estando molesto golpeó a la peña 2 veces. Y salió agua. Y aquí está el pecado de Moisés. Parece injusto, parece algo liviano, pero Moisés aquí se atribuyó el milagro, porque dijo: ¿acaso nosotros, estabas con su hermano Aarón, no podemos darle agua de esta peña? Y Dios le había dicho que le hable a la peña, no la golpee, y él la golpeó. Y Dios trató este pecado de Moisés como rebelión, trató como incredulidad, y lo trató como un pecado que hizo blasfemar al pueblo. Rebelión, incredulidad. Mire, usted sabe que por este pecado Moisés no entró a la tierra prometida. Y Moisés le rogaba a Dios poder entrar. Le rogaba. Vamos a ver en la palabra ahora la consecuencia del pecado de Moisés. Qué interesante que Dios no tiene preferidos, porque Moisés podría haber sido un gran preferido de Dios por todo lo que había hecho, por alguien que hablaba con Dios cara a cara. Y vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice la palabra: pase yo, te ruego, le dice Moisés a Dios, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Dios le dijo: no me digas más nada, ya está, no vas a entrar, Moisés, no molestes más, no te voy a escuchar. Usted fíjese, el pecado de Moisés trajo muchas consecuencias a su vida. Se acortó su liderazgo, porque Dios le dijo: ya no vas a pasar el río, no vas a pasar la tierra prometida, va a pasar Josué. Se acortó su vida, porque él debería haber pasado, vivido en la tierra prometida, pero Dios lo llevó antes. Eso provoca el pecado en nosotros, consecuencias, hasta a veces nos acompañan hasta la muerte estas consecuencias. Muy bien, muchas personas creen que las consecuencias de nuestros pecados es el castigo de Dios, y no siempre es así, sino que son consecuencias, las consecuencias son producto de nuestros errores. Las consecuencias de nuestros pecados no es castigo de Dios, son nuestras faltas del pasado las que continúan. Por ejemplo, si una persona se alimenta con comidas chatarra, no duerme bien, no tiene una vida de deportes de vez en cuando, de actividad física, y en un futuro va a tener problemas de salud.
En un futuro va a tener problemas en su organismo, enfermedades, situaciones incómodas. ¿Por qué? Porque no se cuidó en su vida. Ahora, ese no es un castigo de Dios. Eso es consecuencia de cómo se alimentó. Un ladrón que está preso por delinquir, conoce al Señor en la cárcel, se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona, limpia su corazón, pero tiene que esperar muchos años hasta pagar su condena. Consecuencia de sus actos. No quiere decir que ahí nomás se le va a borrar el prontuario, lo van a dejar en libertad, todos felices. No, continúa con las consecuencias de sus pecados. Muy bien, podemos ver entonces, consecuencias de pecado vienen divorcios, embarazos no deseados, enfermedad de transmisión sexual, otras enfermedades, pérdida de confianza, pérdida de respeto. O sea, son muchas las consecuencias. Tal vez muchos de ustedes están viviendo hoy consecuencias de sus pecados, de sus errores en la vida antigua. Mire, hace un tiempo conocí a un banquero acá en Tucumán que tiene hijos, 3 hijos. Un día uno de sus hijos, que estaban estudiando, estaban en la universidad todos, uno de sus hijos, buscando en las cosas de su padre, encontró fotos de una nenita, encontró fotos de otra mujer, encontró datos, y confrontó al padre, y el padre aceptó que tenía una hija fuera de su matrimonio. Esto generó tal conflicto en su familia, que estuvo por separarse de su actual esposa, sus hijos dejaron sus estudios, entraron en depresión. Fue tanto el golpe familiar, que parecía que venía todo bien, a consecuencia del pecado. Mis hermanos, los pecados, nuestros pecados, tienen consecuencias, continúan, a pesar de haber sido perdonados, limpiados. Debemos siempre reflexionar a dónde nos puede conducir las decisiones que tomamos. Cuando vienen ofertas tentadoras, pero oscuras, debemos meditar en las consecuencias, porque las consecuencias continúan. Que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida, puedas reflexionar, y si estás conviviendo con consecuencias del pasado, busca al Señor para que no cometas los mismos errores. Aprendamos de los errores ajenos, y que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestras familias. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias.